Buenos días a todos y a todas. El motivo de esta rueda de prensa es para informaros sobre las actuaciones que se están haciendo en el Paseo Chapí, sobre todo la actuación de repoblación de árboles en distintas zonas del paseo. Sí que es cierto que se han podado o se han talado unos árboles que habían en la esquina del paseo, enfrente justo de la explanada del teatro. Son unos chopos muy antiguos y que están catalogados en el catálogo de árboles de interés local desde el 2016. Pero sí que es cierto que voy a hacer una cronología precisamente de esa tala de esos árboles, porque en marzo del 2000, o sea, en abril del 2019 se realiza una expedición para hacer el inventariado de las especies que tenemos en Villena. Se catalogan sobre todo estos chopos y se descubre que tenemos un problema en ellos. Hay una enfermedad que es una oquedad y una podredumbre que hay dentro del árbol que nos recomienda hacer un seguimiento y controlar ese posible empeoramiento de esos árboles. En marzo del 2020 estamos en alerta naranja por viento, se cierra el paseo, se cierran todos los parques y posteriormente se vuelve a hacer una revisión de estos árboles y se detecta que han empeorado, hay una inclinación de uno de ellos, sobre todo importante, con un riesgo de caída. En abril de ese mismo año se autoriza la tala de un ejemplar que tenía bastante riesgo de caer sobre todo a la calzada y se revisan los daños que tenían el resto de árboles. A raíz de las lluvias de esta primavera, que han sido bastante copiosas, se vuelve a hacer una intervención de limpieza y observación de cómo están estos árboles, estos chopos. Estaban llenos de agua, con mucha podredumbre, sobre todo deterioro en la madera, y se toma la determinación de que el riesgo de caída es muy importante. Entonces, a raíz de este informe que nos hacen los técnicos, se consulta con Consellería, porque hay una ley que nos dice qué tenemos que hacer con estos árboles catalogados. La ley es 4 del 2006, del 19 de mayo de la Generalidad de Patrimonios de Arbóreos Monumentales de la Comunidad Valenciana. Y en el artículo 11 de esa misma ley nos indica que las acciones descritas en el artículo de cómo conservar y mantener estos árboles, hay 2 puntos que tenemos donde podemos talar estos árboles. Uno de ellos es para evitar daños a la salud o seguridad de las personas. Y es ahí, con este informe de la técnico de medio ambiente, donde valoramos que el riesgo era muy importante, el deterioro más de lo que parecía desde fuera. Ahora os mostraré unas fotografías porque está dañado completamente hueco el centro, incluso algunos ya hasta la raíz. Y el riesgo era que con un temporal de aire o el día que menos te esperes, los chopos podían volcar y podía ser pues incluso al paso de algún automóvil, o sabemos que el paseo está bastante utilizado por las personas de Villena y que pudiera hacer una desgracia. Entonces se decide hacer esa tala. Sí que es cierto que se ha hecho a través de la empresa que tenemos de mantenimiento de las zonas verdes, con todas las medidas preventivas, y se notifica a la Consellería el día 11 de junio nuestra actuación, que es lo que ellos nos recomiendan que hagamos, el informe previo y la actuación que se va a realizar. El viernes sí que se fue al paseo, se valoró las actuaciones, se plantaron 2 plátanos en la zona del paseo que cayeron las palmeras, en la parte que da posterior al Teatro Chapí, y se han plantado 2 plátanos que son las mismas especies que ya se plantó anteriormente. Y la parte delantera del Teatro Chapí se está haciendo la actuación precisamente en este momento. Se están quitando los 2 tocones de las palmeras que se cayeron y se están plantando 2 ejemplares, se llaman arce, que van a coger una altura de unos 3-4 metros, que no va a ser tan imponente como los árboles que existían, pero sí que es cierto que estamos valorando el cambiar de especie y hacer otra plantación que no sea la que siempre se ha hecho, sabiendo los problemas que tenemos de raíces. Precisamente estos arces plataneros tienen menos raíz que los plátanos que habitualmente conocemos para que no pueda levantar el suelo. Luego también, a raíz de la obra que se ha hecho en el Colegio Celada, todos los árboles que teníamos en ese tramo de zona jardinada que se había hecho recientemente se van a replantar en el paseo también. Hay un pinzapo que se ha puesto en el bulevar de Maestro Carrascosa, que estaba espectacular en este momento. Se ha puesto justo en la zona donde está la cruz,
También hay otro ejemplar que, aunque parece que está muerto, se está tratando. Hay un ejemplar que parece que está enfermo, se está tratando, se está regando, se está valorando y se ha plantado allí ese pinsapo. Pero el resto de árboles se va a plantar y se van a plantar también flores, sobre todo casi más delante de las esplanadas del Teatro Chapí. Entonces, lo que sí que quería comentar que esto no es una tala, sino una repoblación. Se va a repoblar precisamente bastantes zonas de Villena, se han hecho todos los alcorques de la corredera. Estamos valorando de hacer otra actuación en el Paseo Chapí. Todo esto, pues, a través de los técnicos y qué tipo de especies se pueden utilizar para que haya una variedad y, sobre todo, que duren. Ahí tenemos otros árboles en Villena que los tenemos en estudio y posiblemente en el tiempo pues, o se puedan conservar o tengamos que hacer otra actuación. Entonces, hay árboles que no lo aparentan así a primera vista, pero cuando los inspeccionas, sobre todo esto del paseo, que la oquedad la tenían arriba, que no se haya apreciado desde abajo, pues sí que es cierto que no parece que están dañados, pero luego el riesgo es bastante importante. Y sobre todo a nosotros nos prima la seguridad. Cortar un árbol para nosotros no es nada agradable y precisamente como cuando se deteriora el patrimonio histórico, cuando hay unas pintadas, cuando se derriba un muro, no es agradable para ninguna de las personas que estamos en este ayuntamiento, pero sobre todo los árboles. Pero sí que es cierto que igual que se deterioran y se tienen que subsanar o sanear, y también se van a replantar. En esa zona precisamente queremos plantar fresnos. En este momento se está valorando, lo digo porque igual tardan unos días, porque pasa cableado y canalizaciones justo en esa zona. Entonces se va a valorar a ver de qué manera se quitan esos tocones y se van a repoblar. Los de las palmeras esta mañana mismo se quedarán plantados y el viernes ya se quedarán los plátanos de la otra zona del paseo. Y sobre todo informar esto, que estamos plantando todo, sobre todo todos los arcosques que habían vacío. Se ha hecho una valoración de todo el arbolado y se está haciendo ese estudio de todo el arbolado que tenemos en Villena, y aunque no lo parezca, sí que se hacen ese seguimiento y esas revisiones. Y que, aunque duela que es un árbol que está catalogado, hemos cumplido todos los requisitos que nos manda la ley y no nos hemos saltado ningún procedimiento. Yo sé que hay muchas voces discordantes, yo sé que tenemos muchas críticas. Quería informar sobre todo de esto, que no se tome como una tala, sino como una repoblación, y que en un futuro esperemos que la zona del Paseo Chapí, no sé si vamos a conseguir que sea como estaba, pero nuestra intención es seguir repoblándola de zonas de sombra que buena falta nos hacen en esa parte de Villena. Sí, 2 plátanos se han puesto porque eran los mismos árboles que ya se habían puesto anteriormente, cuando se quitaron las palmeras. Sí, la parte, sí, en vez de palmeras. Donde estaba el chopo, no, donde las palmeras altas que habían delante del Teatro Chapí, que estaban los dos toques de las palmeras, ahí se van a poner 2 alces. Bueno, me imagino que ya se habrán colocado. Ahora os pasaré una foto porque me acaban de pasar lo que se está haciendo. Y luego, en la zona de los chopos, llevamos idea de plantar fresnos. También se va a plantar a través de la escuela taller alguna zona con flores y demás. Y llevamos también alguna idea, igual que se ha hecho con la zona del parque infantil, que se ha hecho nueva y se ha sustituido el suelo, también llevamos idea de hacer alguna actuación en la fuente y sobre todo también con el riego, y una actuación más importante que tenemos con una subvención de Diputación para arreglar bastantes zonas de Villena, de fuentes y riegos y demás, que son obras de bastante envergadura. Bueno, en Celada ese hueco se ha sustituido por las aulas prefabricadas. Entonces, sí que es cierto que no te puedo decir el número de ejemplares que se van a poner en el Paseo Chapí, porque están precisamente la escuela taller, que fue el que hizo el trabajo, están mirando los espacios para colocarlos y situarlos. Sí que te digo que el pinsapo se ha ido precisamente a la zona del Boulevard Maestro Carrascosa, porque quedaba en la zona igual con los 2 árboles que habían anteriormente, y que se va a hacer también esa actuación en el paseo, pero no te puedo decir el número exacto de árboles que se van a plantar. No, llevábamos ideas de... Lo que pasa es que hemos tenido un problema en la brigada municipal. Tenemos unas jardineras grandes que se van a llevar al paseo, igual que se hizo la actuación en la calle San Antón. Son más grandes, con árboles, o sea, ahí van unos prunos, y espero colocarlos cuando se pueda. Como son jardineras, no es lo mismo que levantar el suelo y tener que hacer una actuación. Espero que la brigada pueda, ahora que ya se han incorporado alguna baja, en breve que se puedan llevar, pero no te doy fecha porque son malas fechas para entre todos llevarlos al paseo, pero que esas jardineras se van a instalar en el paseo, unas jardineras grandes,
que ya te digo, mantienen incluso un árbol, no es una jardinera pequeña como las que se ha puesto en la calle San Antón. No, no, bueno, esperemos que duren, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos tenido nuestras palmeras. La actuación que se hizo en el Paseo Chapí en su momento ha dañado mucho todo el suelo y todas las raíces de los árboles que quedan. Entonces, tenemos una revisión permanente y precisamente en las palmeras siempre se dice que no es zona de palmeras, aunque hemos tenido muchas, sobre todo esta plaga que hemos tenido de picudo. Precisamente en el Santuario de las Virtudes estamos ahí con una palmera peleando con los tratamientos y demás y esperemos que se pueda salvar. Entonces, no somos zona de palmeras, pero eso no quiere decir que las que existan las tengamos que quitar, sino sencillamente pues estar encima de ellas y que duren. Pero sí es cierto que hemos valorado que ya que se han caído o que se han tenido que quitar por tema del picudo, poner otra especie de árboles que también sean potentes, que hagan sombra y sobre todo que den sobre todo de sombra y que el paseo vuelva a ser fresco como era antiguamente. Pero en sí no deja de ser una zona de parque. Ahí también tenemos nosotros una actuación que hacer por un problema precisamente de agua. En la parte donde están las barbacoas y el talud, estamos valorando a ver de qué manera se hizo una obra que se cortó la zona de riego y sobre todo lo que sí que pediría, se hizo una actuación no hace, bueno, el año pasado, no sé si os acordáis, que se sustituyeron todas las luminarias y tuvimos que poner protectores porque aquella zona era una zona que estaba bastante deteriorada, sobre todo porque reponían las farolas y las rompían, ahora parece que están aguantando un poco. Es una zona que se está utilizando mucho en este tipo de pandemia, una zona muy agradable de estar, pero sí que es cierto que el civismo brilla por su ausencia. Precisamente estos días atrás la gente se sube a hacer botellón, deja todas las bolsas por allí, los vasos, no cuida el entorno. Pero nos suele pasar hace muy poco también en la zona del Castillo, llegamos un domingo por la mañana y también estaba todo lleno de restos de comida, de botes, de latas, se tiene que llamar a la brigada de limpieza y limpiar. El civismo lo tenemos que es una asignatura pendiente, pero sí que sí que somos consecuentes con los deterioros y la falta que tenemos de civismo y procuramos dentro de nuestra medida por lo menos subsanar estos temas de limpieza y también tenemos ese proyecto de volver a tener agua en la zona de la barbacoa y en el talud y repoblarlo. Sí, en la licitación que tenemos hecha con la subvención de Diputación, el plan Más Cerca, que precisamente es un proyecto con un presupuesto bastante elevado, que son casi 400.000 euros, lleva esa reforma de todas las fuentes, todas las averías que tenemos, precisamente porque la que hay en el Paseo Chapí hay que levantar parte del Paseo Chapí, la zona de la Morenica, las rotondas. Entonces empezamos con un proyecto pequeño, el proyecto se ha hecho grande y al final con medios, lo teníamos ya previsto con medios propios y con una subvención de Diputación se va a hacer, ya desde que termine el año eso tiene que estar hecho. Entonces en breve también veremos esa mejoría, sobre todo las fuentes, porque no es problema de arreglar un grifo, sino algunas que es el problema de la canalización y de la manera que estaban hechas las instalaciones bajo del suelo. Bueno, eso es una constante. El robo de grifo es una constante, se repusieron hace muy poco, vuelven a estropearse. Entonces sí que es cierto que ahí tenemos también otro hándicap. Reparamos una fuente y en breve nos quedamos otra vez sin grifo. Muchas de deterioro que le has puesto a subsanado y cuando te vas el grifo ha desaparecido. O se ha estropeado, o lo dejan bloqueado, incluso a algunos le meten a un palo para que siga cayendo agua. Tenemos bastantes deterioros. Sobre todo pues todas estas zonas como puede ser la zona de San Bartolomé o el Vial, que son donde menos visión hay. Sí que es cierto que los grifos se estropean y se van arreglando, pero hay muchos que vienen por parte del vandalismo. Eso no es excusa, ¿eh? También lo digo que sí que es cierto que no tenemos fontanera municipal y siempre vamos un poco pues esto a los avisos que nos vienen y a ir reparando. Pero esta actuación grande ya va a ser sobre todo eso, en las zonas de rotondas, cambiar el tipo de riego y sobre todo estas fuentes monumentales también arreglarlas y repararlas. La subvención ya la tenemos, que tuvimos un requerimiento hace muy poco, hace 2 semanas en la Junta de Gobierno ya se llevó lo que nos pedían de Diputación y sí que es cierto que antes de final de año tiene que estar ejecutado, o sea que es una cosa que no va a ser muy tardía.